Buenas tardes. Vamos a empezar con la cuarta sesión de debate de la jornada dedicada a espacio nacional y europeo de datos de salud. Sabéis que esta mesa pues está dedicada a estos dos espacios de datos que existen o que van a existir a nivel europeo y a nivel nacional. Ya conoceréis que la Comisión Europea está debatiendo un reglamento de espacio europeo de datos sanitarios con unos ciertos objetivos. El primero, por supuesto, empoderar a las personas con el fin de que puedan disponer de un mayor control sobre sus propios datos sanitarios en formato electrónico, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y apoyar el intercambio tanto nacional como transfronterizo de estos datos, involucrando, muy importante, y esto es una novedad del reglamento, tanto al sector público como también al privado, a través de un nodo específico para el uso de este intercambio de datos primarios que se llama Mi Salud UE. En nuestro caso, en España, ya lo tenemos implementado, dado que sabéis que existen dos servicios transfronterizos que están ya siendo implementados y puestos en marcha. El servicio de Patient Summary o el servicio que intercambia una parte de la historia clínica con los países que se van adhiriendo a este servicio transfronterizo, y luego hay otro servicio de Prescription and Dispensation que es el fiel reflejo de nuestra receta electrónica nacional interoperable, pero con otros Estados miembros también de la Unión Europea. El proceso se alargará para ambos servicios transfronterizos hasta el año 2025 porque, lógicamente, pues cada país tiene su velocidad y se van incorporando pues poco a poco a esta red. Con lo cual, España pues tiene una posición bastante aventajada en el intercambio de uso primario de datos y experiencia también en ese intercambio de usos transfronterizos, con lo cual, de cara al reglamento de espacio de datos europeos, creo que estamos bien posicionados. El reglamento también regula las características principales y obligatorias que van a tener, deberán tener los dispositivos o el software de historia clínica electrónica y las aplicaciones de bienestar también. Y ambos productos van a ser supervisados a través de una autoridad nacional de vigilancia de mercado. Además, pretende también ofrecer un marco coherente, fiable y eficiente para el uso de datos sanitarios para actividades de investigación, innovación, formulación de políticas, evaluación de políticas sanitarias. Esto es lo que llamamos uso secundario de los datos. Para esto se va a utilizar un nodo diferente del anterior, un nodo que se llama Datos Salud UE. Establecerá también una gobernanza única para el manejo de esos datos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través, definiendo una autoridad mínimo, una autoridad de acceso a datos por cada Estado miembro, aunque pueda haber varias. Esta autoridad de acceso a datos lo que va a hacer es gestionar las solicitudes de acceso a esos datos para uso secundario, y luego también debe existir una autoridad de salud digital que regule el uso primario de los datos en cada uno de los Estados miembros. Y por último, como último objetivo del reglamento, está lógicamente pues, permitir a la Unión Europea aprovechar plenamente todas las posibilidades financieras y de crecimiento económico que ofrece el intercambio y el uso seguro y la reutilización de los datos sanitarios. Y por otra parte, pues en España sabéis que está financiado con fondos MRR del componente 18, una inversión específica, la inversión 6, y se está definiendo un espacio nacional de datos de salud en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, únicamente para el uso secundario de los datos. La SEDIA, en este caso, actúa como proveedor tecnológico, dotará de infraestructura necesaria a este espacio de datos de salud, y las comunidades autónomas y el Ministerio pues, definirán tanto su gobernanza como los casos de uso que se van a llevar a cabo. Entonces, sin más voy a pasar a presentar brevemente a los ponentes que me acompañan y después pues, realizaremos una serie de preguntas relacionadas con estos dos espacios de datos que creo que serán de vuestro interés. En primer lugar, Ricard Martínez
Es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft de la Universidad de Valencia. Trabaja en la universidad como profesor del Departamento del Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, y es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, como decía. Es miembro también del panel de experto en datos e inteligencia artificial del Departamento de Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana. Miembro del grupo de expertos para la redacción de una Carta de Derechos Digitales que lideró la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. También ha formado parte del grupo de trabajo sobre derechos digitales de los ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y ha coordinado el grupo de trabajo creado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas para la promoción del Reglamento General de Protección de Datos. También es presidente de la Asociación Española de Privacidad Profesional y ha colaborado con varias universidades como profesor de grado y posgrado, y también ha sido responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Bienvenido, Ricard. Tenemos a Carlos Luis online, que no ha podido acompañarnos desgraciadamente aquí. Carlos Luis es responsable de aspectos de seguridad de datos en Impact Data. Es licenciado en Ciencias Económicas, en Ingeniería de Organización y doctorando en Ingeniería del Software de la Universidad de Sevilla. Es jefe de sección de Innovación Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y jefe del Grupo de Informática de la Salud Computacional del Instituto de Biomedicina de Sevilla, también en el mismo hospital. Es coordinador del consorcio del proyecto Fair for Health, coordinador del proyecto coordinado Smart PITS. Bueno, si digo algo mal, luego Carlos me corriges, en el Instituto de Salud Carlos III, e investigador representante del SAS en Impact Data, y también es investigador principal en varios proyectos de I+D a nivel regional y europea. Además, forma parte de la Junta Directiva de la SEIS, representante en Andalucía y coordinador de su Consejo Asesor Científico. Nacho está por ahí. El último es el delegado de Protección de Datos de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, con 16 años de experiencia en distintos sectores de la Administración regional, y en materia de protección de datos ha recibido más de 200 horas de formación ofrecida por distintos organismos públicos y universidades. Ha impartido decenas de cursos y ponencias y cuenta con varias publicaciones sobre el tema. A mi izquierda, Juan Ignacio Coll es director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Servicio Aragonés de Salud. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, diplomado en Metodologías Bioestadísticas aplicadas a la medicina y opción Epidemiología y opción Investigación Científica en la Universidad de París. Es médico de admisión y documentación clínica en el Hospital de Barbastro por oposición, donde asumió las responsabilidades de la innovación médica y las nuevas tecnologías. Y en transformación digital ha sido director de unos 20 proyectos de telemedicina y ha publicado en diferentes revistas regionales, nacionales y europeas, y también es coautor de diferentes libros en España y Europa. Don Pablo González Fuente, GMV, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Big Data y Business Analytics por la Universidad de Alcalá de Henares. Lleva más de 10 años trabajando en la industria del software y actualmente dirige el equipo de Big Data y Analytics en GMV y dedica la mayor parte de su tiempo a la preventa, ofertas, coordinación de alto nivel de proyectos en curso y definición de hoja de ruta técnica en el ámbito de arquitecturas Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning y Business Intelligence. Y por último, Marcos Sánchez Martínez, que es manager de Ernst & Young del área de servicios profesionales en ciberseguridad y transformación tecnológica. Es especialista en seguridad de la información. Tiene más de 9 años de experiencia desarrollando y gestionando proyectos de seguridad a empresas de cualquier sector, aunque especializado principalmente en el sector de ciencias de la salud. Ha desarrollado principalmente desde proyectos de evaluación de estado de las compañías para la definición de hoja de ruta de su evolución de la seguridad, hasta la prestación de servicios gestionados de operaciones en ciberseguridad, como podrían ser, por ejemplo, SOC 24/7 o equipos de red teaming, entre otros. Es ingeniero industrial, especialidad electrónica por la Universidad de Valencia, y posee también varias certificaciones en relación con la seguridad TIC. Bien, entonces, si os parece, vamos a comenzar
si podéis circunscribiros 2 o 3 minutos cada uno, ¿qué creéis o cuál es vuestra visión respecto de tanto del futuro espacio de datos europeos que, bueno, que está ahora mismo debatiéndose y lógicamente pues no se ha publicado todavía su regulación? ¿Cómo creéis que nos va a afectar en nuestro trabajo esta publicación de este reglamento y el de la misma manera pues a nivel nacional? ¿Qué esperáis o qué creéis que podrá aportar sobre todo al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la sanidad en general en nuestro país el espacio nacional de datos? Si te parece, empiezas por ahí, Nacho, si quieres. Pues muy buenas tardes, gracias por la presentación y gracias a las 6 por invitarme a participar en este foro, especialmente en una mesa con el nivel pues, que le dan mis compañeros. Muy brevemente, respecto al reglamento, a esa propuesta de reglamento europeo por el que se crea el espacio europeo de datos sanitarios, mi previsión en cuanto a lo que me afecta a mí, a mis funciones como DPD, mi previsión es la siguiente de cómo nos va a afectar. Me preocupa especialmente, para lanzaros la primera de las ideas que yo creo que puede calar respecto al impacto que va a tener este nuevo espacio de datos sanitarios, que en virtud del principio de subsidiariedad del artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea, en el momento en el que entre en vigor el nuevo espacio de datos sanitarios, quedarán derogados aquellas disposiciones, aquellas condiciones adicionales que la normativa estatal y la normativa autonómica prevean y que puedan suponer un obstáculo para el cumplimiento de los fines de este espacio europeo. Este espacio europeo, como sabéis, pues, tiene los fines que ha comentado la directora general del Ministerio. Empoderar al paciente y dar unos muy buenos resultados en asistencia, en investigación, como consecuencia de ese intercambio, de ese uso, de esa reutilización de datos sanitarios en un entorno protegido y seguro. En función de ese principio de subsidiariedad, pues ya digo, quedarán totalmente derogadas esas condiciones adicionales de una legislación en la materia, la legislación en materia de gestión de documentación clínica, que es muy antigua, que el legislador en 2002, cuando publicó la Ley 41/2002, no estaba pensando en la realidad actual. Tampoco en las comunidades autónomas tenemos normativa reciente de gestión de documentación clínica. Luego, un segundo aspecto que también me preocupa es lo relativo precisamente a ese empoderamiento del paciente. Los artículos de la propuesta, por ejemplo, el artículo 3.6, el 3.9, el 4.4, diseñan un haz de derechos del paciente respecto a su control de sus propios datos sanitarios, respecto a poder escribir en su historia clínica, respecto a incluso oponerse a que el personal sanitario pueda acceder a sus datos de salud de una manera definida de una manera mucho más contundente que en el marco actual, que a mí me genera dudas, porque realmente creo que el marco de jurídico de referencia y los criterios de interpretación que tenemos, que se basan en la necesidad asistencial como la base de legitimación fundamental en el ámbito sanitario, a mí me generan ciertas dudas. Bien es cierto que el Comité de las Regiones, justo hace una semana, el pasado 8 de febrero, aprobó un dictamen respecto a esta propuesta de reglamento que dulcifica esos artículos y que, por tanto, quizá pueda hacerlos más compatible con la interpretación que a día de hoy tenemos en el sector, pues, de esa potestad del paciente respecto a sus propios datos. En cuanto a la potenciación del uso secundario, pues desde luego comparto plenamente la visión del reglamento y el objetivo de sacar todo el potencial que tienen los datos sanitarios, convertir la investigación y la innovación en esta materia
en quizá darle un papel mucho más principal del que tiene. En eso, desde luego, creo que en todo el sector no hay voces discordantes respecto a que eso debe ser una prioridad. Ahí yo creo que tenemos que tener en cuenta que pese a que los delegados de protección de datos tengamos mala fama, bajo mi punto de vista y tomando prestadas palabras de otro ponente, del profesor Ricard Martínez, en un artículo de principios de año, la protección de datos no puede erigirse como una barrera que ponga en riesgo la vida de las personas. Yo creo que ese objetivo del nuevo reglamento de intentar, mediante este sistema de intercambio seguro, potenciar la investigación y la innovación, creo que el delegado de protección de datos no es quien para cuestionar ese gran objetivo y está precisamente pues, para ayudar al responsable de tratamiento a encontrar la vía de conseguir ese objetivo mediante la gestión proactiva de los riesgos que se va a enfrentar a la hora de conseguirlo. Eso respecto al espacio europeo de datos sanitarios. Respecto al espacio nacional, la cuestión se nos plantea de momento pues, como un espacio también de intercambio, de uso de datos, de reutilización de datos sanitarios con fines tanto asistenciales como de investigación, en el que el Ministerio y comunidades autónomas jugamos un papel. Es, al menos por lo que se ha trasladado hasta el momento, el Consejo Interterritorial de Salud quien va a aprobar los casos de uso de ese espacio europeo, de ese espacio nacional de datos sanitarios y en ese sentido creo que lo que puedo aportar como en mi experiencia como delegado de protección de datos pues es que quizá el, definido como el primer caso de uso de ese espacio en las reuniones precisamente con el Ministerio, el convenio BIFAP, la base de datos de investigación farmacoepidemiológica de ámbito público, en el ámbito público, pues se orientó de una manera similar a la que tendremos que orientar los casos de uso que defina el Consejo Interterritorial. Es decir, se valoró el acuerdo de adhesión, en este caso mi comunidad autónoma, al convenio con la EMS, se valoró el documento de gobernanza, incluso se valoró posteriormente la inclusión en esa base de datos de las causas de muerte de los pacientes fallecidos y se valoró desde el punto de vista de buscar la base de legitimación y de verificar el cumplimiento de los principios generales del tratamiento de datos y de todo el marco normativo. En ese sentido, creo que el reto que se nos supone este espacio nacional de datos sanitarios, al menos desde el punto de vista de la protección de datos, debemos enfocarlo de esta manera. Y entiendo que no habrá ninguna diferencia en cuanto a la hoja de ruta que ya tuvimos con el convenio IFAP. Y por mi parte, nada más respecto a estas dos cuestiones. Muchas gracias. Vamos a darle paso a Carlos Luis, que está en remoto. Os voy a pedir un poquito de concisión porque si no, no podremos avanzar en el debate. Venga, gracias, Carlos Luis. Adelante. Sí, gracias por la oportunidad de participar en esta mesa tan interesante y es una pena para mí no poder estar ahí con la Sierra de Tramontana detrás. Bueno, pues yo en este caso represento al programa Impact Data, así lo voy a intentar resumir mucho, es Impact Data. Impact es una iniciativa del Instituto Salud Carlos III, del Gobierno de España, para desarrollar una infraestructura de investigación en medicina de precisión en España. Y en este caso financió 3 programas canónicos, digo canónicos porque después han ido desarrollándose más financiaciones y se está desarrollando proyectos ya en este paraguas. Se desarrollan 3 programas canónicos, uno que desarrolla una gran cohorte nacional con datos de personas que se irá haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo, que es lo que se llama el Impact de medicina preventiva, otro dedicado a la genómica y otro que es en el que yo participo, que desarrolla infraestructura de datos, ¿no? Coordinado por el Centro de Supercomputación de Barcelona. Asimismo, en este caso, yo soy el responsable de una tarea dentro de este programa relacionado con
con los datos sensibles. Al fin y al cabo es, digamos, trabajando en los aspectos relacionados con la protección de los datos sensibles. Y, por ejemplo, pues ahí hay uno de los asesores de Impact que nos ha revisado el entregable primero que hemos hecho del proyecto, que es una especie de revisión de la situación en Impact. Asimismo, lo que es cierto es que Impact está muy bien engarzado y alineado con las estrategias europeas de espacio nacional, de espacio de datos de salud. Por supuesto, siempre poniendo el foco en la investigación. Porque incluso los propios coordinadores del proyecto y otros socios del proyecto, como ha dicho la Laboratorio de Ciencia y la Salud, coordinan una acción europea de soporte llamada Healthy Cloud, y ambos son co-coordinadores de esta acción que está definiendo una agenda estratégica para el desarrollo del espacio, de la nube de datos europea de salud para la investigación. Entonces, asimismo, la propia IACS está en el proyecto TEDA de la Joint Action, que también está trabajando en la estrategia a nivel global, no solo en el ámbito de la investigación. Dicho todo esto, yo sí quería poner el foco, y lo que quiero representar aquí, es decir, es que la investigación es diferente, la investigación requiere un trato diferenciado. Es decir, eso de que de hecho, incluso se habla de si son el mismo o diferentes espacios de datos el que se vaya a usar para la investigación que para otros usos secundarios también. Si no, entendemos todos que tenemos dos usos de la información, que va a ser la propia sanidad, cuidado, asistencia de los pacientes, que puede ser transfronteriza, o puede ser el paciente se mueve por todo el Sistema Nacional de Salud, y ese es un uso, el uso primario. Pero es que el uso secundario no es variado, es decir, no es un uso para la propia gestión sanitaria, macro, meso, micro y a otro nivel. Pero la investigación requiere un trato específico. Es diferente las necesidades, incluso desde el punto de vista de las propias infraestructuras, componentes tecnológicos que necesitan que sean desarrollados, porque el foco fundamental para la investigación es la descubribilidad en los datos. Es decir, ese concepto es fundamental y es lo que, desde el punto de vista de Impact Data, se intenta poner el foco en lo que está desarrollando, teniendo en cuenta información genómica, información clínica, principalmente, y otro tipo de información, ¿no? En este sentido, y sí quiero expresarlo, es muy importante que se le dé esa cobertura a la comunidad científica para que el uso de esos espacios nacionales o europeos de datos, estos científicos se puedan dedicar a la descubribilidad y no a la privacidad. Es decir, yo pongo un ejemplo. Una reunión que tuvimos del Comité Director de Impact Data hace pocas semanas en el CENIO, que es uno de los socios, y la unidad de bioinformática que lidera Fátima Al-Yahlou, y estábamos allí durante horas discutiendo el Comité Director de Impact Data en el CENIO, dónde poner una API, si dentro de la zona militarizada o la desmilitarizada. Es decir, en vez de poniendo el cerebro en desarrollar herramientas para la descubribilidad sobre los datos, estábamos haciendo los esfuerzos en la privacidad, que yo no digo que no haga falta, pero que cada uno debe de tener su rol en esta ambiciosa iniciativa, como el Espacio Nacional de Datos o el europeo, y los científicos de la bioinformática, de la informática médica, que estamos trabajando en el desarrollo de esa infraestructura. Por supuesto que nos tiene que preocupar la privacidad, pero nos tiene que preocupar más lo que es el foco, que es la investigación, en que es que a veces parece que primamos la privacidad con respecto a la capacidad de investigar. Y entonces, bueno, básicamente quería resaltar eso, al menos en esta primera ronda. Muy bien, muchas gracias, Carlos Luis. Marcos, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Noemi, por la presentación, gracias a mis compañeros de mesa, también a toda la organización 6 por organizar este foro del que ya durante muchos años somos partícipes y pues cada vez hay temas más interesantes a tratar, ¿no? Muestra de ellos que, bueno, pues estáis hoy todos aquí, tanto caras nuevas, caras ya conocidas de otros años.
Yo en esta breve introducción me gustaría compartir con vosotros el que es mi entendimiento, nuestro entendimiento desde la parte de prestación de servicios de ciberseguridad, de cuáles son las oportunidades y los retos, ¿no?, que plantea el uso de este espacio de datos nacional y europeo de datos de salud. En este punto estamos todos de acuerdo, sin duda, ¿no?, que ofrecerá un sinfín de oportunidades. Algunas las habéis nombrado, ¿no?, pero seguro que de la parte asistencial pues tenéis muchas más ideas de las que puedo compartir yo aquí con vosotros. Sí que pues sentamos como base el hecho de decir, ¿no?, que esta analítica de datos avanzada que nos presupone el poder tener este modelo nos va a permitir pues tener más información, soportar mejor la toma de decisiones, incluso en un futuro no muy lejano, casi un presente, pues tener esa aplicación de inteligencia artificial, ¿no?, que nos va a permitir dar ese soporte a la toma de decisión clínica. Por supuesto, se publica en un contexto en el que la información es poder, la información es valor y, bueno, pensamos también, ¿no?, que no es casualidad que se publica en esta época en la que se pretende pues, armar, si aún es posible, más de valor todavía al servicio de salud pública y al servicio de salud privada también, ¿no? Es decir, aquí otro de las grandes oportunidades que plantea es luchar o dar herramientas para conseguir esa homogeneidad que se ha perseguido con muchísimas iniciativas, de que esa información esté disponible, pues siendo el canal de entrada el que fuese, ¿no? Aunque luego ya habrá que ver pues, cómo se segmenta esa información, qué tipo de información va a estar accesible para todos, etcétera. Estoy seguro, ¿no?, que todos los aquí presentes, pues ninguno queremos anunciar estas ventajas que nos va a plantear este tipo de tecnología, pero sin duda, ¿no?, para no renunciar y que no tengamos miedo a utilizarla sin incurrir en riesgos de seguridad de la información o ciberseguridad, pues nuestro planteamiento, nuestra propuesta inicial, y que pensamos que es la que funciona en este tipo de iniciativas tan bueno, pues que integran diferentes datos, integran diferentes fuentes, los tipos de interlocutores usuarios van a ser y repartidos por ubicaciones muy diferentes. El objetivo principal es identificar bien los retos y tratarlos desde el origen, ¿no? Aplicar esas seguridades del diseño. ¿Y cuáles son los retos? Pues para nosotros, desde el punto de vista de seguridad, 4 retos principales, ¿no? Un primer reto que habla de tener una infraestructura capaz, única, estructurada, homogénea, que como mínimo cumpla con esos requisitos de seguridad que ya el anexo 2 del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud establece. Y digo como mínimo porque está claro que esto se formula, como comentaba antes mi compañero Nacho, ¿no? Hay normas que se formulan en un año concreto, pero esto tiene que ir acompañado siempre de análisis de riesgos, ¿no? Esto tiene que estar en plena actualización, debe haber un organismo que lo regule y para eso también pues, existe la obligación de que cada Estado miembro organice esos organismos de acceso a los datos. Un segundo reto, que es el de plantear un modelo de datos que permita la integración real y la unificación de toda la información de las diferentes fuentes de datos. Y esto pensamos que solo se consigue pues, aplicando, por un lado, lo que es tener una taxonomía común, una codificación común, como se nombra en el caso concreto de los servicios de salud, y que nos permita que esa información esté indexada, que esa información nos permita hacer búsquedas, que nos permita hacer estadísticas y que nos permita, pues, de algún modo, explotar toda esa información tan valiosa. Un tercer reto, lo hemos comentado sobre todo mis compañeros de mesas anteriores, bueno, no compañeros de empresa, pero sí de profesión, ¿no? La parte más tecnológica, han hablado de modelos de arquitectura Zero Trust. Pensamos que es un claro ejemplo de aplicación de este tipo de arquitecturas, de pensamientos. Desaparece la estructura de perímetro confiable dentro de lo que es de los usuarios y pensamos, ¿no?, que no hay otra manera de securizar este entorno más que una validación continua de la identificación de los usuarios, que garantizar que son quien dicen ser. Y en cuarto lugar, como reto transversal a todos los anteriores, es definir un modelo de gobernanza de la seguridad que sea eficiente, ¿no? De nada sirve tener una tecnología muy trabajada si no existen también esos procesos organizativos que permitirán que pues, se mantenga de la manera adecuada y que exista un ciclo de mejora continua para garantizar que siempre está actualizado. Y es que no hay otra manera más que de ser resilientes al cambio que teniendo un ecosistema pues estructurado en cuanto a personas, en cuanto a tecnología y, ¿por qué no también, pues en cuanto a procesos? Por último, para poner el broche de manera muy rápida, decir que más que un reto, no entendemos desde igual otra manera de afrontar este tipo de iniciativas que no sea con equipos híbridos, ¿no? Equipos híbridos principalmente formados por abogados, por juristas, nuestros compañeros ya en muchas batallas, y también por ingenieros técnicos que pues, permitan hacer una buena interpretación de la norma,
de esta y de todas las que saldrán a continuación para perfilar algunos matices de la misma, así como por ingenieros especialistas en la aplicación de medidas técnicas. Muchas gracias, Marcos. Ricard, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Permítanme brevemente decirles que puede que ustedes no sepan por qué estoy aquí, porque mi currículum está anticuado en la página web. Yo estoy aquí porque he trabajado en el proyecto Big Medilitis como responsable de privacidad, porque he desarrollado uno de los primeros ecosistemas de datos en este país, amablemente premiado por la Agencia Española de Protección de Datos como buena práctica en Fundación 29. Estoy aquí porque trabajo en Chameleon, una infraestructura europea de imagen de cáncer, en el reciente presentado EUCAIM, donde comparto con Carlos tareas, en mi caso en materia de privacidad. Esta será la BIG, la gran infraestructura de imagen de cáncer, y he tenido la oportunidad de colaborar con Healthy Cloud como External Advisor o como miembro del Comité de Ética de Impact Data y como revisor en proyectos 1000 o colaborador en distintos proyectos en el desarrollo de infraestructuras, no solo de medicina de precisión o de investigación, sino también incluso en sistemas de compra pública innovadora destinadas al desarrollo para aplicaciones de telemedicina. Así que por eso estoy aquí. En cuanto a la pregunta, es tan amplia que admite escasa respuesta. No sé cómo voy a ser capaz de sintetizar cosas. Empecemos por el principio, me sumo a lo que has dicho. Eso ya lo hemos liquidado. Y varias ideas. Creo que hay que tener palabras clave para mí serían la noción de ecosistema, ecosistema jurídico, ecosistema técnico y también el concepto de política pública. Venimos aquí a hablar de un reglamento. En este país, a lo largo de la historia y en mi experiencia, hemos tenido el feo vicio de cumplir los reglamentos después de que se aprueban. No se nos ha ocurrido prepararnos para cumplirlos antes de que se aprueben. Y este reglamento genera un ecosistema, una infraestructura jurídica de alto nivel que debe ser concebida no solo desde la perspectiva del propio reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, sino que debe integrar las previsiones de Data Governance Act, donde, por ejemplo, se regula la intermediación de datos por entidades del sector público y también del sector privado, donde de manera muy específica se habla de data altruism. Debe ser integrado también no solo con RGPD, sino con el Reglamento de Inteligencia Artificial en fase de desarrollo, que califica como sistemas de alto riesgo, o calificará como sistemas de alto riesgo justo lo que estamos tratando de construir, en una estrategia que debe definir una política pública ordenada a la generación de infraestructuras que sean útiles para los objetivos que persigue el reglamento. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es entender cuál es el contexto del reglamento. El contexto del reglamento se corresponde con el modelo europeo de protección de datos y de explotación de la información, así como con el modelo europeo de inteligencia artificial. Un modelo que se caracteriza por garantía de los derechos fundamentales, human-centric approach, la dignidad del ser humano y el control humano como valores relevantes, en un enfoque centrado en el riesgo. Todos esos son valores que inspiran esta norma y que van a definir cualquier estrategia de diseño, y que deben ser tenidas en cuenta, no solo desde la perspectiva que preocupa a Carlos, que es la de la privacidad, sino desde múltiples perspectivas. Y me explicaré. Desde el punto de vista de la privacidad en este reglamento, como ya ocurría en el RGPD, se concibe desde una dimensión instrumental. No encontrarán ustedes ni en el RGPD ni en esta regulación la palabra prohibir, no la encontrarán demasiado, salvo para ciertas categorías especiales de datos y bajo ciertas condiciones. Ustedes lo que encontrarán, si empiezan a leer el reglamento por donde deben, una vez se hayan leído las bases para tratar datos, encontrarán que la metodología es la de análisis de riesgos para los derechos, artículo 24 del RGPD, análisis de riesgos en seguridad o evaluación de impacto, y 25, protección de datos desde el diseño. Es decir, si no somos capaces de generar ecosistemas de investigación donde los investigadores se dediquen a lo suyo, es decir, a proponer ideas, a innovar, a investigar, y los equipos que los envuelven sean capaces de redimensionar los objetivos de la investigación, los procesos que se quieren implementar, las innovaciones en asistencial, desde la perspectiva de una metodología aplicada centrada en el riesgo y de protección de datos desde el diseño, lo que vamos a conseguir es cercenar la innovación. Si cercenamos la innovación y la capacidad de investigación, afectaremos a la calidad asistencial y afectaremos tarde o temprano a la competitividad del país. Por tanto, la lectura de este reglamento no puede ser monista, debe ser holista, debe ser integral. Y aquí es donde yo no me meto. Yo, la verdad es que honestamente no estoy en los debates en torno al espacio de datos de salud.
es algo muy del gobierno, pero como experto, como profesor de Derecho Constitucional, hay una cosa que se llama principio de subsidiariedad en los tratados. Los tratados, además, han recogido siempre la singularidad de los estados, primero alemán y belga, ahora también español, y por tanto siempre, miren ustedes, organismos de acceso a datos, se podrán crear uno o varios. ¿Por qué? Pues porque tenemos en la Unión Europea 2 estados federales y un estado autonómico. Pero aquí hay una cuestión de políticas públicas que corresponderá a otros desarrollar, pero que deben ser tenidas en cuenta. ¿Qué dos cosas me preocupan significativamente? 2, 3. No tengo una opinión muy formada sobre los usos primarios, salvo que me llamó mucho la atención cuando se regulan los derechos del paciente. Abro un paréntesis. Recuerden que Data Act, otra norma que no he citado, también se dirige al empoderamiento y el control efectivo por parte del paciente. Nos están diciendo que el consentimiento está muy bien, pero tiene que ser eficaz, tiene que haber control. Me sorprendió mucho en usos primarios que el paciente tenga la capacidad de denegar el acceso a cierta información y que eso no se haya contrapesado con una exoneración de responsabilidad del facultativo. Es decir, si el paciente oculta información, el facultativo debería saberlo, porque no es posible tomar una decisión sin una visión holística del paciente. Eso, honestamente, perdónenme que se lo diga, me parece una solemne barbaridad. Especialmente teniendo en cuenta que el mismo reglamento reconoce, cuando habla de investigación, que la visión holística del paciente supera la historia clínica e incorpora el análisis de datos poblacionales, de datos, se refiere a la agricultura, al medio ambiente, al clima. Es decir, no se nos puede proponer una visión holística del paciente y al mismo tiempo facultar al paciente para eliminar información asistencial esencial para la toma de decisiones asistenciales que podría afectar a nuestro juicio. No me parece razonable. O yo he leído mal el reglamento y no es tan severo como parece. Desde el punto de vista de la regulación de los fines secundarios, creo que mejoramos significativamente al establecer una lista de fines muy precisos, algunos de ellos coincidentes con la disposición adicional 17ª española, por ejemplo, en materia de uso por los poderes públicos en situaciones de crisis transfronterizas, junto con un amplio elenco tanto de fines posibles como de categorías de datos reutilizables, así como la apertura de la exposición de motivos a la incorporación de dataset procedentes de otros ámbitos. Eso me parece particularmente valioso. Sin embargo, creo que hay un problema de fondo. Ustedes habrán leído como yo el reglamento y habrán visto que la apuesta que hace el reglamento, al igual que ya lo hacía el artículo 89 de RGPD, es por el uso de datos anonimizados. Miren, la filosofía que hemos generado en la Unión Europea es una filosofía que se basa en tratamientos mediante Federated Data Spaces, es decir, buscando interfaces que traten datos en local, como tú bien has descrito, bajo la legislación nacional, con una preferencia por la anonimización. No se ha dado el salto, aunque hay una reforma por ahí que se ha publicado hace unas semanas que igual apunta a ello, por ejemplo, a las dinámicas de pseudonimización que prevé la legislación española, que pueden ser altamente productivas para evitar la pérdida de calidad de datos, manteniendo la seguridad en el tratamiento, y al mismo tiempo dando por descontado, no aprovechando para una reunificación de la legislación en la materia. Miren, cuando trabajas en proyectos transfronterizos, como es mi caso, te encuentras con que lo que vale para España no vale para Francia y tampoco para Alemania. Con lo que al final los proyectos de investigación se complican extraordinariamente, más en los estudios prospectivos u observacionales que en los retrospectivos, donde generalmente en todas partes con la anonimización digamos que cuela. Pero en cuanto saltas a lo prospectivo, a lo longitudinal, tienes un problema serio, porque cada país es de su padre y de su madre. Entonces, presumir que siempre va a haber anonimización, que solo en el caso de las enfermedades raras podría haber reidentificación, porque es obvio, y que si quieres tratar datos pseudonimizados, justifícalo, sin homogeneizar las legislaciones nacionales, me parece un salto arriesgado, porque la Comisión y los que estamos en esto conocemos cuáles son los problemas en los tratamientos transfronterizos de datos. Y un último elemento, también implica que empecemos a pensar en cómo gestionamos nuestros sistemas de información. Perdonen que no sea amable, no suelo ser amable, es un defecto, creo, genético que debo tener, pero esto del servidorcito dedicado que compré con un proyecto de investigación, esto no carece de sentido. Esto de mi capacidad de procesamiento en el hierro limitado de mi instituto, podría colar, pero vamos a un entorno de federación de datos en los que los organismos de acceso a datos van a pedir requerimientos de altísima intensidad. Oye, si ellos crean la infraestructura y es una transferencia de datos y se ocupan, fantástico.
Pero si voy a tener que soportar una carga de proceso en mis propios sistemas, en un entorno europeo federado, con múltiples peticionarios y múltiples peticiones recurrentes, cumpliendo además las especificaciones de seguridad del artículo 50, que son limitadas, pero que ampliadas nos llevan al ENS, pues igual resulta que tengo que empezar a pensar en cuál es mi filosofía, cuál es mi diseño estructural y cómo voy a prepararme para el reto que esto me plantea. Por eso hablé de políticas públicas. Estas son las ideas que me sugiere el reglamento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pablo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias también, agradeceros a todos la presencia aquí y que me hayáis invitado. Yo quería dar una visión un poco más tecnológica, que es un poco donde me siento más cómodo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Espacio Nacional de Datos, bueno, y el europeo, pues va a traer una cosa buena, ¿no? Que es, o sea, proveer toda esta tecnología que, o sea, es verdad que hace falta regulaciones, hay problemas con la gobernanza, con la privacidad, pero también hay unos requerimientos de tecnología, ¿no? Como estabas mencionando, y bueno, creo que eso, salvo, salvo error, eso sí que está previsto, ¿no? Entonces, yo creo que esos fondos, ¿no? Y ese pensar en la arquitectura, que lo que hemos visto está ya muy definida, tiene en cuenta, es muy flexible, permite varios modelos de gobernanza, según se defina, ¿no? Permite también pues, solucionar este problema, ¿no? De, oye, si me vas a pedir que sea responsable de mis datos, pues dame medios, dame recursos para almacenar ese cómputo y mantenerlo y que sea seguro, ¿vale? Porque no es solo eso, ¿no? Te doy 1.000 euros, te compras un servidor y con eso ya vas avanzando. Entonces, yo sí que soy optimista desde el punto de vista de la tecnología, ¿vale? O sea, que ese aspecto yo creo que sí que está muy bien cubierto. También creo que a largo plazo esto supondrá o sea, tener esta homogenización o este sistema que en realidad ya existe, ¿no? O sea, ya hay mecanismos, ya se están haciendo estudios, ya se están haciendo iniciativas, ¿no? De transfronterizas, nacionales, de estudio para uso de datos secundarios en ciertos proyectos, ¿no? El problema es que aquí cada uno está haciendo la guerra un poco por su cuenta, ¿no? Hay varias asociaciones, algunos organismos van por libre. Entonces, bueno, yo creo que este afán de homogeneizarlo todo, pues a nivel por lo menos de procesos, ¿no? y de infraestructura, pues va a tener ciertas ventajas, ¿no? Porque también la sensación que tenemos, los que trabajamos mucho en tecnología, es que hay cierto miedo a incumplir la regulación, ¿no? O sea, ¿y por qué existe ese miedo? Porque, bueno, pues es verdad que hay pocas cosas que están prohibidas, pero también es verdad que la gente no se atreve, ¿no? a dar ese salto porque, bueno, ¿no? Ahí no sé exactamente explicaros el por qué, seguramente por las noticias de multas o de problemas, ¿no? Pero creo que si conseguimos tener un espacio nacional de datos de salud que esté aprobado por las organizaciones, por las administraciones públicas, en el que la gente sepa, bueno, yo estoy siguiendo el procedimiento, puede ser mejor, puede ser peor, se podrá cambiar, pero yo estoy siguiendo el procedimiento que han hecho ya otros, que han seguido ya otros. Entonces, bueno, pues digamos que me siento un poco más seguro, un poco más cómodo a la hora de entrar en este juego de compartir mis datos para uso secundario, ¿no? Y eso es todo lo que quería compartir. Muy bien, pues Juan, cuando quieras. Ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias por las palabras y sobre todo gracias por la oportunidad de compartir mesa, ¿no? con estos compañeros de lujo de los que la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Yo no os traigo una aproximación técnica, no es mi perfil, os traigo unas reflexiones pegadas al dato. Podemos decir que están más bien pegadas al dato. Vengo de una comunidad autónoma, que es donde tengo unas responsabilidades y bueno, las comunidades autónomas, como sabéis, pues el papel que tenemos es la de provisión del dato, también lo vamos a consumir para uso primario y para uso secundario, pero tenemos el rol de proveer por las competencias que tenemos. Es verdad que a nivel de espacio europeo tenemos aún nebulosas, que las expectativas son muy grandes, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a trabajar ya, según como lo vemos nosotros, en 3 líneas, ¿no? Primero,
Trabajar la seguridad para generar confianza y que el ciudadano sea, me estoy alineando un poco con lo que decía el compañero de las políticas, ¿no? No tendremos datos si no generamos confianza y esto hay que trabajarlo. Segundo, transparencia. Si no somos transparentes en el uso de los datos y el ciudadano lo entiende y sabe para qué se utiliza, no vamos a tener espacio de datos. Y tercero, el interés social. El interés social es fundamental. El ciudadano tiene que entender que va a obtener un retorno de estos datos. Yo os digo, desde el punto de vista de la comunidad autónoma, de la proximidad, ¿no? de la provisión del dato, lo que nos está preocupando es esto. Y es donde estamos centrando ahora mismo los esfuerzos. Todo lo demás vendrá, pero necesitamos la materia prima. Y sin la materia prima podemos hacernos todas las elucubraciones que queramos. Es verdad que tendremos que alinearlos. Vamos a tener un espacio europeo y nos tendremos que alinear el espacio nacional de datos. Y este será un reto y nos lo marcará. Que el espacio europeo fundamentalmente se dedicará al uso secundario. Que el Ministerio necesitará también ser consumidor de los datos para las tareas de supervisión, ¿no? Noemí y toda esta serie de cosas. Pero necesitamos trabajar la confianza, la transparencia y el interés social. Esto tenemos que hacerlo. De ahí que nos estamos replanteando el modelo de gobernanza del dato y la idea es ligarla al organismo que tiene las competencias en los derechos y las garantías de los ciudadanos. Esta es la reflexión que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y era lo que yo quería poner sobre la mesa. Pues muchas gracias a todos. Bueno, hilando con esta última idea muy interesante del interés social y de la generación de ese retorno después de la utilización o el uso de datos sanitarios, yo quería saber ¿qué creéis? Si creéis que la industria o aquel que vaya a utilizar los datos pues debe contribuir al sostenimiento, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud como contraprestación por el uso de esos datos anonimizados que provienen de este. Evidentemente para los usos permitidos por el reglamento, porque los prohibidos no pueden ser. Entonces, ¿cómo creéis que se debe orquestar ese posible retorno en la posible riqueza que se pueda generar del uso de esos datos? El que quiera. Carlos, ¿quieres empezar tú? Sí, vale. Adelante. Y luego Ricardo. Sí. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que la industria debe de participar en esa sostenibilidad. Es más, es que la industria puede aportar datos. Me explico. La industria farmacéutica puede aportar al Espacio Nacional de Datos de Salud y al europeo los datos de los ensayos clínicos, por ejemplo, de alguna manera. Lo dejo ahí. Dicho eso, poniendo un poco el foco en la industria farmacéutica, creo que es legítimo que aporte de alguna manera, tanto que sí avanza en el desarrollo de sus productos, al fin y al cabo, de lo que es la farmacia, pues de alguna manera basándose, por ejemplo, en investigaciones de reposicionamiento de fármacos, pues bastante lógico que usando datos del mundo real, en este caso los datos sanitarios, ya sea, siempre hablo tanto a nivel nacional como europeo, sería razonable que de alguna manera aportara algo a la sostenibilidad de todo esto, ya sea en lo sanitario, ya sea en la propia infraestructura de mantenibilidad de estos espacios de datos, ¿no? Yo creo que puede ser un ámbito interesante. Y, por supuesto, la industria que ya no es digamos, del ámbito farmacéutico, sino de otro tipo de tecnología sanitaria, como por supuesto también la informática, sí veo razonable que se habiliten mecanismos, pero lo que sí está claro que tiene que ser algo todo muy transparente y muy público. Eso es fundamental, que es lo que hace
generar confiabilidad en en el espacio de datos y en todo este ecosistema que se pretende desarrollar. Para empezar, yo quiero recordar algo. Este es un reglamento que se está negociando. O sea, que hay deberes para el gobierno de España, para otros gobiernos en esta materia. ¿Por qué lo digo? Para empezar, hay una parte muy positiva en la filosofía de este reglamento y es que trata de eliminar silos de datos. Es decir, en la medida en que el acceso a datos se permitirá a cualquier persona natural o jurídica. Es decir, hasta el último ingeniero que pasaba por allí y que está haciendo su tesis doctoral, a cualquier persona natural o jurídica, desaparecen los hilos intermediados dentro de los sistemas de salud. Y creo que todos sabemos de lo que hablo. Eso va a desaparecer, porque es lo que busca la norma, que desaparezcan los hilos. Es una de sus dimensiones. Pero al mismo tiempo que promueve esto, y esto tiene una trascendencia fundamental desde el punto de vista del derecho de la competencia, ya que debe situar en condiciones de igualdad a cualquiera que quiera acceder a un dataset bajo las mismas condiciones o cuando reúna las condiciones que exige la norma. Además, abre estos datos a operadores que no necesariamente han estado trabajando dentro del sistema de salud. Carlos habló de farmacéuticas. No, ya no solo farmacéuticas. Device, desarrollos de wellness, productos de mercado que incluso pueden tener una dimensión comercial no necesariamente de salud o muy complementaria o lejana a la salud. Es decir, se abre un escenario del uso de datos para el bien común, por una parte, en la investigación básica, pero también para la innovación y el emprendimiento. El problema al que nos enfrentamos es que tenemos en estos momentos tres modelos. Tenemos el modelo de la Open Data, de la directiva Open Data, donde bajo ciertas condiciones se permite la tarificación. Tenemos el modelo de Data Governance Act, donde las posibilidades de establecer tarificación y fees son más amplias, entre otras cosas porque se quiere crear un mercado de servicios de intermediación que también esté abierto a los donantes de datos, a las cooperativas de datos y al propio sector privado. Y la alusión a los fees en el marco de esta norma es más limitado. Da la impresión que la propuesta de la Comisión consiste en que se genera un campo de juego generado con recursos públicos que se pone a disposición de toda la sociedad. Miren, la experiencia en entornos de Open Data demuestra que los que han tenido capacidad para el reaprovechamiento de los datos no han sido precisamente las pymes, ha sido la gran industria, los que tienen las capacidades de análisis. Desde ese punto de vista, la decisión sobre los retornos de inversión depende de cómo acabe redactado ese reglamento, que por cierto incluye ciertas prohibiciones de exclusividad o permite exclusividad en otras ocasiones bajo ciertas condiciones, pero plantea un reto. Y se lo digo desde la perspectiva de dos proyectos, Chameleon, en el que estoy, y Eucain, que comienza. La sostenibilidad de un espacio de datos, la sostenibilidad de un repositorio, de un sistema de intermediación para el desarrollo, para hacer rodar herramientas de inteligencia artificial, para diseñar, para implementar, para probar una API, para procesar datos, tiene unos costes de infraestructura básica que desbordan con mucho las previsiones actuales del reglamento, que parece centrarse en los costes variables adicionales de preparar los datos. Bueno, ¿y qué ocurre con la sostenibilidad de esos sistemas de información? En estos momentos parece que lo que dice el reglamento es que los estados los financiarán y la comunidad los aprovechará. No tengo una posición política definida, pero estos son los hechos y creo que hay que repensar seriamente. No quiero hablar de comercialización, pero sí de una cierta justicia en el sostenimiento de esos modelos que requerirán de altísimos grados de inversión, que intuyo que en cuanto volvamos a la disciplina del mercado interior y a la disciplina de los tratados, difícilmente van a ser sostenibles con fondos públicos. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿Nacho? Bueno, pues desde la perspectiva de un delegado de protección de datos de una comunidad autónoma, yo coincido con Ricard. Al final, todos los días nos encontramos con necesidades que nuestras administraciones públicas respecto a estos procesos de pseudonimización, porque
no cuentan con herramientas suficientemente potentes para poder realizarlo. A gran escala, como lo plantea el reglamento, pues mucho más. Entonces, yo creo que sí que es planteable la participación de la industria en su financiación. Traía también dos reflexiones, ¿no? Por un lado, efectivamente, lo que han dicho los compañeros, los costes de acceso y de sostenibilidad de los sistemas, estos hay que compartirlos, ¿no? De alguna manera. Y después, el otro tema es que si realmente el dato es la sal del salario en la sociedad del conocimiento, realmente tendremos que pensar que también es una alternativa a la financiación del sistema público, ¿no? Entonces ahí tendríamos que tenerlo en cuenta como una vía adicional de financiación, no solamente de impuestos. Yo simplemente algo que ha comentado Carlos, ¿no? Reforzarlo. Sí que quizás por mi interpretación no jurídica o tecnológica, yo sí que cuando estaba revisando pues el detalle de todo el reglamento, pensaba que lo primero y lo principal que podían aportar también estas compañías privadas es precisamente alimentar de datos, de esos datos de retorno y cuáles han sido los beneficios de la aplicación de esos análisis de datos, ¿no? Y esas estadísticas, más allá de la parte, pues evidentemente económica, que seguro pues es muy posible que se encuentre alguna herramienta. Pues yo centraría inicialmente en esta fase inicial en la que de momento no va a haber beneficios, que los beneficios sean precisamente el compartir los resultados de los análisis que también hacen estas empresas privadas. Y luego también hablábamos de las farmas principalmente, o Carlos comentaba las farmas, pero igualmente pues toda la parte de atención sanitaria también de la empresa privada. Bueno, yo por dar una nota un poco discordante, ¿no? O sea, en general estoy de acuerdo, ¿no? Que la industria debería aportar, pero también quería hacer la reflexión un poco, ya si me apuráis, un poco, no sé si ética o futurista, de pensar si queremos que nuestro servicio de salud se conviertan en un proveedor de datos a largo plazo. O sea, ¿no? Y que eso se convierta en un servicio retribuido por otro lado, ¿no? O sea, no sé, parece como que estamos hablando de privatizar un poco también parte del servicio. Bueno, al final estás cobrando por un servicio, ¿no? Bueno, Sí, porque haya debate de verdad. Sí. Es decir, vamos a ver. Esto tiene unos costes de inversión y unos costes de mantenimiento. Costes que son muy variados. No se trata solo de que compras la máquina o tienes proceso. Analistas, expertos en seguridad, expertos en privacidad. No me refería antes a las interacciones en materia de ética de la inteligencia artificial. Un conjunto de esfuerzos particularmente relevantes a la hora de situar un dataset en un contexto de reutilización libre por cualquier tercero. Cuando eso se produce, sí, se va a producir un efecto muy concreto, y es que cuando llega una compañía privada, vamos a hacer un paralelismo aunque sea maniqueo, cuando llega un señor de la Universidad Politécnica de Cataluña que quiere mejorar la óptica de los sistemas que toman una radiografía, porque tiene un algoritmo muy chulo que quiere probar y como investigación básica lo quiere publicar en una revista y lo deja en Creative Commons para que lo use cualquiera, el approach es uno. Pero cuando llega una compañía que con esos datos desarrolla un device, se reserva la propiedad intelectual y la explotación. Y además tratará de conseguir que ese dataset o ese modo de hacer las cosas no sea socializable o vendible porque sería estúpido desde el punto de vista de la competencia. Es en ese contexto donde hay que delimitar y también puedo poner un tercer ejemplo. También puede que estemos interesados en este país en que un ecosistema de pymes que podrían hacer y pivotar en torno a lo que nuestras facultades de informática, teleco, ingeniería industrial, nuestros másters de data analytics están promoviendo, que sería un tertium genus. A lo mejor quieres estimular esto mediante una política pública. Bueno, pues todo eso hay que dimensionarlo, no desde la perspectiva de estoy vendiendo los datos, pero sí desde la perspectiva de que esto es fruto de una inversión pública y que tal vez, os cuento una anécdota, ¿sabéis cuál es el tema en Derecho Constitucional 2 de los deberes constitucionales? Es el último y el más cortito. Dios mío, debería ser el primero
y el más largo, es decir, oiga, ¿usted en qué va a contribuir con este país que ha puesto a su disposición todos estos recursos para que usted crezca? En esta ecuación, ¿usted qué aporta a la sociedad? Ese es mi enfoque, no es un enfoque mercantilista. Claro, claro. Eso es un poco lo que yo quería resaltar, ¿no? Que parece que estamos pensando en que la gente va a pagar por acceder a estos datos como si fuera un mercado, ¿no? Y yo creo que eso sería un error, ¿no? Porque eso llevaría a convertir a los centros de salud o los sistemas de salud en vendedores de datos, ¿no? Creo que no es el objetivo. Y luego otro comentario también sobre, que bueno, ya lo has apuntado un poco, sobre el tema de publicar los datos. Bueno, pues ahí está siempre el problema, ¿no? De incentivar la innovación, incentivar la compartición de los datos. Bueno, creo que también hay que hacerlo con cuidado, ¿no? O sea, que obligar a todas las empresas que utilicen este tipo de datos a liberar, ¿no?, a la transparencia, pues, hombre, como ciudadanos, pues estamos todos encantados por ello, ¿no? Como empresa, creo que podríais desincentivar si no hay una regulación adecuada. De hecho, perdonad, es una lectura en inglés y en el avión viniendo hay un artículo que no sé si es que han cambiado los artículos de sitio, así que no sé si es nuevo o si es un cambio de ubicación sistemática. Se habla de la reutilización de los datasets enriquecidos por el usuario de acceso original, es decir, incluso se está planteando imponer una carga al servicio del bien común a los reutilizadores, diciéndoles que, ojo, yo te doy acceso a un dataset, tú lo enriqueces, pero ese dataset debería ser reutilizable. Sí, bueno, como bien decías, Ricard, dado que el reglamento está en debate, pues este tipo de cuestiones se van amplificando y también van incluyendo pues alguna novedad como la que tú señalas que has leído en el avión. Bueno, que además sí que está cambiada de artículo, pero han aprovechado para meter alguna cosilla. Entonces, pues bueno, evidentemente todo lo que pasa cuando una norma europea está en debate es normal. O sea que bueno. Yo quería también preguntaros por algo un poquito más terrenal y que me contáis vuestra opinión sobre qué complejidad creéis que ofrecen este tipo de sistemas distribuidos y federados, como es el caso, para la realización de los análisis de impacto exigidos para gestionar los datos personales que nos exige la legislación europea y nacional también. Cuando queráis. Adelante, Ricard. Le decía por lo bajine que es que me dedico a eso. Entonces, vamos a ver. En principio aparece un concepto peculiar, no lo cita el reglamento, pero que es relevante, que es el de la DPIA federada. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando tú estás en un entorno de espacios federados de datos, hay una cuestión relevante y es que no te basta con la evaluación de impacto que tú desarrollas para ese tratamiento concreto. Necesitas unas condiciones de confiabilidad y de seguridad basadas en los entornos de tratamiento en origen. Especialmente cuando estamos hablando de unos Federated Data Spaces, donde es la intermediación de software, es el software el que ataca los espacios, no de compartición. Incluso aunque los espacios federados estuviesen en el mismo cloud, tienden a ser espacios bajo el control de un sistema de salud, de un hospital, bajo una ley nacional específica. Así que lo primero es la confiabilidad de los partners en este viaje. Si voy a aventurarme con N partners, tengo que tener la certeza de que ese espacio donde trato datos en origen tiene una DPIA. Del mismo modo que, pero no solo desde la perspectiva de la seguridad o del riesgo en la gestión de la información, origen legítimo de los datos, obtención de los datos conforme a derecho nacional. Y después tengo un segundo esfuerzo de DPIA que tiene que ver con ese proceso de federación. Es decir, el sistema que voy a desarrollar incorpora un esfuerzo a su vez de evaluación de impacto. Evaluación de impacto que ya no solo es o no solo va a ser en protección de datos. Yo creo que hay dos referencias esenciales a tener en cuenta para esa evaluación de impacto, aunque una se haya publicado como auditoría, como checklist de auditoría. Por un lado, tenemos que el grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea en inteligencia artificial no solo publicó sus directrices para una inteligencia artificial robusta y fiable, sino que publicó una metodología de checklist que denomina ALTAI,
que supone una evaluación de riesgo basada, insisto, en metodología de checklist que ha desarrollado la Universidad de Cork y que tiene hasta 7 dominios de control. Porque, insisto, vamos a analítica de datos y, por tanto, hay que plantearse esa segunda capa. Hay una tercera capa. Si nos centramos ya verdaderamente en Deep Learning o en inteligencia artificial, creo que un documento de referencia, no solo para España, sino para el conjunto de la Unión Europea, son el conjunto de documentos que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos y, significativamente, su checklist de auditoría para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, que son elementos que son parámetros. La DPIA no es una estrategia, entre comillas, estática, es dinámica. Evoluciona con la tecnología, evoluciona con el soft law de los reguladores y obliga a tener además en cuenta elementos adicionales. A partir de ahí, ustedes pueden escoger. Van a poder encontrar criterios en materia de seguridad en el ENS, van a poder encontrar criterios en materia de análisis de riesgos para una DPIA en términos de anonimización, otro requisito esencial. Y, por tanto, van a tener en cuenta que la agencia tradujo algo de Singapur con una herramienta de ayuda, pero que también hay unos documentos muy precisos de NISA sobre pseudonimización. Sería un conjunto de referentes estratégicos que nos obligan a ser tenidos en cuenta en estas evaluaciones de impacto, que son dinámicas, que afectan a la fase de diseño, pero se trasladan a los distintos procesos y que deben servir para generar lecciones aprendidas que nos permitan diseñar aplicando condiciones de protección de datos desde el diseño y por defecto. Este es el ecosistema. ¿Con qué me encuentro? Y acabo ya con esto. Con que si no deshacemos este hábito de grupo de investigación que trabaja en sus propios sistemas o de modo muy local, y no empezamos a tener estrategias en hospitales, en institutos de investigación o en entornos del sector público de salud, si no garantizamos que tenemos sistemas bien controlados con su DPIA implementada, el coste de desarrollar cada evaluación de impacto es inasumible. Tenemos que apostar por tener un ecosistema muy estable y muy analizado, y que la DPIA para cada acción de investigación se centre solo en la diferencia, en lo que caracteriza de modo específico a ese proyecto. Si no, es ingobernable. Pablo, Sí. Nacho, tú como DPD. Sí, yo en concreto respecto al Espacio Nacional de Datos Sanitarios y en cuanto a cómo nos vamos a plantear la realización de análisis de riesgos y evaluación de impacto, quería comentar brevemente que creo que tenemos 2 tareas pendientes. La primera, la atribución de roles. Debemos definir qué rol va a ser atribuido al Ministerio y cuál a las comunidades autónomas, tanto en la implantación como en la gestión de este espacio común de intercambio de datos. Mi opinión, a mí me encaja en el régimen de la corresponsabilidad del artículo 26 del reglamento, y creo que la noción de corresponsable de las directrices 7/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos van un poco en la línea de que esa comunión de fines que tenemos, Ministerio y comunidades autónomas, nos va a permitir hacer eso. Una vez fijado esta atribución de roles, la siguiente cuestión sería cómo vamos a realizar esos análisis de riesgos y esa evaluación de impacto, tanto el previo a la implementación de ese espacio compartido, como a aquellas cuestiones que surjan de cada uno de los casos de uso que apruebe el Consejo Interterritorial. Ahí mi propuesta sería a la imagen y semejanza de lo que se hizo con receta electrónica europea y con historia electrónica transfronteriza, historia electrónica única electrónica transfronteriza, pues que cada comunidad autónoma pudiera hacer su análisis de riesgos, su evaluación de impacto, y que después, con una auditoría por parte del Ministerio, se pudieran corregir cualquier diferencia de interpretación, de diferencia de criterio que pudiera haber. Yo creo que esta complejidad que se nos presenta podríamos solventarla pues, con este ejemplo que tenemos reciente. Y Marcos, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad un poco más certificada, que es tu ámbito, ¿cómo lo ves? Bueno, yo quería hacer énfasis en algo que han comentado mis 2 compañeros. Justamente Ricard hablaba de que estamos en un entorno de análisis de datos, un entorno de análisis de datos que tiene por objetivo pues, industrializar,
y en algunos aspectos incluso automatizar, y no tiene cabida tampoco si la propia operación del modelo es la industrialización. El control del modelo tiene que ser también industrializado y tiene que ser escalable. Si no, nos encontraremos en un embudo el cual no nos va a permitir, el control de esos sistemas no nos va a permitir explotarlos de la manera para la cual se han diseñado, ¿no? Ya hablábamos de distribuidos y federados, precisamente, volviendo un poco ya no tanto al ámbito de control, sino más al ámbito de configuración. Ambos escenarios plantean un reto, ¿no? Por un lado, tener esos conjuntos de información distribuidos va a plantear unos retos que nos va a permitir, o si los afrontamos correctamente, nos va a permitir integrar correctamente la información, lo cual es más o menos asumible mediante pues, controles. Además, pues, por suerte en España, imagino que en el resto de países también, pues tenemos muchas empresas y muchos equipos especializados, como comentaba Ricard, ya con experiencia en este tipo de proyectos y en este tipo de ecosistemas. Pero sobre todo el reto pensamos que viene en la federación, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de que va a ser información, que va a estar accesible por diferentes partes, incluso usuarios finales. Todo esto habrá que pensar y llegará un momento en el que tenemos que pensar si se va a realizar por nodos, cómo se va a hacer la ingesta de datos, cómo se va a hacer la infraestructura. Vamos a utilizar usuarios propios para ese entorno concreto. Vamos a tener una federación de identidad de los servicios de salud para que sea fácilmente accesible por los profesionales. Estábamos hablando del ámbito de control, pero bueno, yo creo que ya la distribución y la federación como tal ya plantea retos en la propia configuración de la herramienta. En cualquier caso, simplemente quedarme o transmitir el titular de que tanto la operación ya es industrializable, pero el control tiene que serlo igual para que la solución sea escalable. Carlos Luis, creo que querías comentar. Sí, bueno, era un poco intervenir en la línea de lo que había propuesto Ricard, que me ha gustado bastante el concepto de la DPIA federada. Es decir, mi idea respecto a esto es la necesidad de la confiabilidad en los análisis de impacto en esta aproximación federada de los datos. En tanto que las evaluaciones de impacto en la protección de datos deben de ser homologables, deben de ser confiables. Si vamos a compartir datos, yo le llamaría el exchange de los datos, ¿no? Aunque estamos hablando del ámbito de la Unión Europea, pero al fin y al cabo es la necesidad de que esos análisis de impacto y esa gestión de riesgos que se hacen en el ámbito de la federación debe ser absolutamente confiable, y además tiene que haber una certeza de que no hay huecos, es decir, que no quedan vacíos de responsabilidad, por ejemplo, en los flujos de los propios datos, de cuando los datos, ahora que estamos en los tiempos que nos preocupa tanto cómo viaja el gas de Rusia o no de Rusia por los países de la Unión Europea, pues cómo van a viajar, ya sean los datos los que viajen, ya sea el software el que viaje para visitar los datos, o bajo el concepto de visita de datos y el dato no se mueve, de todas esas tuberías. En Impact Data hablamos mucho de tuberías, parecemos fontaneros. La responsabilidad sobre dónde están los datos y los posibles riesgos y al final responsabilidades respecto a los mismos en todo ese manejo, tiene que estar siempre muy clara y muy delimitada. Donde están las fronteras, donde termina la responsabilidad de Francia y empieza la de España, respecto ya sea el dato el que viaje, ya sea el software que viaja, que en ese software puede haber software malicioso, ¿no? Por de alguna manera. Simplemente quería reforzar la necesidad de crear esa DPIA federada, que es un paraguas que asegura unas evaluaciones de impacto en la protección de datos homologables y que todo el mapa está claro y es confiable. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nos quedan unos minutos, entonces, bueno, pues quería ofreceros la oportunidad para realizar las preguntas que estiméis a los ponentes. Así que adelante. No sé si alguien quiere. Ahí. Preguntar a Ricard. Nosotros estamos en un proyecto que se llama Tartaglia, que es una red federada, donde es un proyecto de innovación, donde estamos probando la compartición de datos con productos para
que estamos desarrollando para hacer la federación, ¿vale? Y el consumo de datos desde el origen. Hemos tardado mucho son 5 nodos de hospitales y comunidades públicas y hemos tardado mucho en que los comités dieran los datasets, todo esto, o sea, es infernal, ¿vale? Es infernal, cuando lo que queríamos era investigar todo esto. Entonces, más que una pregunta, bueno, sé que vosotros dentro de la Comunidad Valenciana habéis estado trabajando en paralelo con poder industrializar de alguna manera ese proceso, ¿vale? El proceso. Y quiero que si nos puedes contar un poco cómo ha sido este camino. Yo directamente no. Bueno, no, Os si lo puede conoces, contar gente del sistema de salud. En lo que allí si lo hemos conoces. estado trabajando de modo sistemático es en definir modelos de gobernanza que en parte atacan a uno de los problemas que tú has señalado. Verás, aunque solo sea una respuesta parcial. Desde el punto de vista tecnológico, yo lo que sí puedo decirte, y hay algún artículo interesante publicando o referenciado en el website de Big Medilytics, es cómo se han ido experimentando modelos de federación utilizando tecnologías diversas, differential privacy, Sí, ahí multiparticipation, Pablo es un experto en datos esto. sintéticos. Sí, por tanto, sí, ahí estamos trabajando, desde ahí el no punto había de vista problema. tecnológico, esa es la parte de trabajo. Sí, esa ahí ¿Cuál es el problema esencial que yo he detectado trabajando con al menos un par de sistemas de salud a la hora de enfrentar cómo modernizar desde la perspectiva mía, que es la jurídica, este tipo de entornos? Verás, generalmente los proyectos no llegan bien a los comités de ética. Es decir, los comités de ética validan a veces proyectos que, perdonen la crudeza, no deberían validar. Literalmente no deberían validar porque técnicamente no vienen bien acompañados. Y dos, los procesos de gobernanza ordenadas a la aprobación de esos proyectos deberían comenzar por una asistencia técnica en todas estas materias para que el proyecto llegase cocinado, por así decirlo, al comité de ética con los informes preceptivos y en el marco de una relación de confianza. Pero, desde la perspectiva de lo que concretamente os ha sucedido a vosotros, honestamente no puedo opinar. Lo que sí que también veo por experiencia es que tenemos al final todos somos animales de costumbres y venimos dentro de una determinada tradición. Nuestra tradición es, hasta hace muy pocos años, era la del ensayo clínico, la del estudio observacional, con una cohorte de datos limitadamente baja y muchas veces basado en el consentimiento informado. De repente ahora los comités de ética están llegando quiero desarrollar un sistema de información complejo donde rodará la inteligencia artificial para el desarrollo de aplicaciones predictivas para medicina asistencial. Y uno comprende que les empiezan a patinar las neuronas de manera significativa porque lo que le estamos proponiendo a ese comité de ética es un cambio radical de approach. Sí. Nos hemos entrevistado con 12 DPOs, ¿vale? Para ver dónde estaba la problemática, junto con los comités de ética para ver dónde estaba. Yo creo que este punto es muy importante. Y una cuestión importante para los DPOs, y no es por darle la razón a Carlos. ¿Vale? No te me subas, Carlos, con lo que voy a decir. Hay DPOs, algunos DPOs, no diré muchos o bastantes, que confunden profundamente su rol. La tarea de un DPO no es decir sí o no, con una excepción: las ilegalidades manifiestas, las vulneraciones de derechos. La tarea de un delegado de protección de datos la establece los artículos 24, 25, 32 y 35 que vuelvo a citar, que tienen que ver con acompañar al proceso desde el diseño, con ofrecer soluciones funcionales viables, acompañar. Los DPOs no limitan, sirven, apoyan, no se sirven, no son el protagonista. Son el señor gris que está al lado ayudando para que las cosas ocurran. Si tienen DPOs de los que se sirven, de los que dicen no a todo antes de estudiar nada, de los que tienen una preconcepción y no están dispuestos a descender al barro y aprender cómo funciona la tecnología, me van a odiar, pero despídanlos.
No, ya solo decir que si queremos montar una red dentro del sistema nacional, yo creo que este es un punto muy importante. Esta experiencia que hemos tenido aquí, que has comentado tú y que la estamos trasladando, a tener en cuenta en la red. Creo que es básico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Observación por allí? Bueno, Jorge Prado, soy delegado de protección de datos. No me siento aludido con lo que acabas de decir, gracias. Coincido con lo que dices, pero yo creo que también esa protección de datos desde el diseño tiene que empezar en los equipos de investigación. Ahora que veo aquí la Sierra Tramontana, seguro que en el medio hay muchos minerales. A ninguno se le ocurre que con un pico a ver qué saca. Coincido, tienes razón, Ricard, que esto ha cambiado. La disposición adicional 17ª es del momento en el que se hacen ese tipo de estudios. En este momento lo que llegan los comités de ética, yo soy tecnólogo, y el problema es que tampoco los que lo están presentando en muchas ocasiones son conscientes ni se han asesorado previamente. Somos de los que nos metemos en harina, aunque le cuesta mucho, que a un cardiólogo te pongas a explicarle las bases de un estudio de inteligencia artificial. Os sorprendería la cantidad de estudios que llegan con, dice, yo como voy a eliminar, por ejemplo, datos identificativos, mi DPIA parte ya de que son anonimizados. Os sorprendería la cantidad de estudios que llegan. La buena voluntad también hace mucho daño. Yo creo que el gran reto que tenemos es, mi opinión, nos estamos confundiendo con el dato. Hay que ir a, no sé qué término utilizasteis, a lo que es la información. Ese dato procesado, enriquecido, y qué es lo que tenemos que ofertar a la sociedad, en mi opinión. Y ese es el error que veo en los estudios que llegan y que claro que genera frustración. Nosotros, pues para haceros una idea, medimos. Cada año suelen entrar 500 estudios en el comité en el que estoy yo y se suelen aprobar del orden, creo que estadísticamente, el 95%. De ese 95, en primera instancia, un 40 aproximadamente, porque tienes que acompañar, efectivamente. Lo que pasa es que nadie se ha asesorado previamente a la hora de hacer esos estudios con expertos en protección de datos, que es otra parte que probablemente habría que trabajar. El decir, oye, ¿cómo hacemos accesible la protección de datos a grupos de investigación? Y en mi opinión, la parte, distinguir datos de información. Yo creo que eso no sé cómo llamarle, pero creo que sería uno de los éxitos. Y esos repositorios, otra manera de devolverlo a la sociedad. Que el que lo haga, esos repositorios enriquecidos de información. Porque el dato, aunque os lo demos, yo creo que se lo demos a cualquiera que está aquí, no le va a servir. Que no está bien referenciado y tiene muchas carencias. Y disculpa si me he enrollado mucho. No, es que ha resumido gran parte de la jornada de esta mañana y pretendo ser rápido. Gracias, somos colegas. Yo tengo un sufrimiento más. Yo he sido delegado de protección de datos de universidades, donde hay un salto cualitativo en el sufrimiento respecto incluso de los sistemas de salud. Por tanto, digamos que uno ya viene resabiado, ya viene llorado de casa en ese sentido. Pero vamos a ir por partes. Esta mañana se hablaba de seguridad. Y es verdad que hay ataques externos y se ha utilizado mucho la palabra amenaza. Pero no se ha hablado de vulnerabilidad. No se ha contado que la mayor vulnerabilidad para la seguridad de los sistemas de información se llama profesor con plaza vinculada. ¿Me equivoco? Se llama o asociado asistencial. Se llama persona que para un póster, para un estudio pequeño o para dar clases en la facultad, va al sistema, carga los datos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, los tipea mejor o peor, acaban en un PowerPoint que después los estudiantes distribuyen en abierto en muchos sitios. La cuestión es, ¿y entonces por qué en muchos sistemas hay excepciones aquí y en Andalucía? Entonces, ¿por qué la formación básica, no la estratégica, la formación básica, por qué son cursos de formación continua de matrícula voluntaria con un máximo de 300 o 400 personas al año en entornos con 50.000 usuarios?
Es decir, no puedes exigir que el profesional se centre y sea consciente de los valores de la privacidad. Si yo además no le voy a exigir a un investigador de calidad. Es decir, yo quiero que mi investigador gane el premio Nobel, no que sea un experto en protección de datos. Pero el sistema le deberá dar una pátina que le empodere y le haga decir, stop, necesito ayuda. Y aquí viene el modelo de gobernanza que hemos desarrollado con el Hospital La Fe. Tiene el stop. Es más, en ese proyecto, igual que en todos en los que yo estoy, hubo una formación específica a los responsables y analistas, no solo de protección de datos, sino de protección de datos desde el diseño. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando ya damos el salto del pequeño investigador, no lo digo despreciativamente, a la investigación de alta intensidad, el nodo, el núcleo, el sujeto esencial es el project manager del proyecto. No es el investigador, es el que dentro del equipo coordina el managing del proyecto y se asegura de que su diseño, para presentarlo a una subvención, sea adecuado. Ese es el sujeto estratégico y el que debe hablar con el delegado. Eso sí, no tenemos recursos humanos y para hacerlo bien, nosotros tenemos que acompañar el diseño desde que alguien empieza a tener ideas y seguirlo en todas sus fases. Y entonces seguro que cumplen. Pero eso obliga a generar un modelo de gobernanza con soporte y asistencia adecuada. Que además yo creo que, espero que los hechos lo demuestren, se acabará retroalimentando positivamente. Será doloroso los primeros 3 años, pero a medida que los investigadores van adquiriendo capacidad, prestancia y mecánica de trabajo, redundará en beneficio del sistema. Pero hay que ponerse a invertir. Y esto me lo reconocerás también, la de veces que tenemos que llorar en casa, incluso gritar, porque no se nos hace caso cuando pedimos recursos o cuando pedimos soporte. Pues gracias a todos. Bueno, me gustaría, quedan 5 minutos, sí que me gustaría resumir un poco la mesa pues, con las ideas principales o más significativas que hemos tratado aquí. Me vais a permitir con alguna reflexión también por mi parte. Hemos comentado es el necesario equilibrio entre la ocultación de la información o esa posibilidad de ocultación de la información por el paciente versus la protección de la propia vida de ese paciente y la exoneración de responsabilidad por parte del profesional. La necesaria relación del reglamento con otros reglamentos europeos ya aprobados o próximos a ser aprobados, como el Data Act, el Data Governance Act y el Reglamento de Inteligencia Artificial. Aquí quisiera comentar que efectivamente esa relación existe, pero debemos de tener muy en cuenta y especial cuidado en la especialidad en concreto del dato sanitario. En cuanto al interés social o el retorno que hemos estado tratando, el lógico retorno del uso de esos datos, pues al final hemos llegado a la conclusión de que es necesario también realizar esa sostenibilidad del propio espacio de datos y de los sistemas de información y por lo tanto sería planteable un retorno en especie, por así decirlo. No solamente financieramente, sino también en infraestructura o en servicios. Y cómo el dato pues, es una alternativa a la financiación del sistema público. Podría ser. Se ha hablado también de facilitar la innovación, de nuevo, pues, con un necesario equilibrio con la privacidad. Quizá tengamos que distinguir entre partners o colaboradores y proveedores entendidos como encargados de realizar tareas en este nuevo paradigma, en este nuevo ecosistema que nos viene a futuro. También importante la industrialización del modelo, desde el control también y ese nuevo concepto de PIAs federadas que parece ser es el que mejor va a facilitar pues el control y la implementación de estos modelos, tanto a nivel nacional como europeo. Y por último, hemos hablado poco del modelo de gobernanza, pero necesariamente compartido entre todos los agentes. Y para terminar, pues dejo una pregunta en el aire sobre si la Comisión Europea debe de ejercer un rol en este modelo europeo como corresponsable o solamente ser facilitador o regulador de este propio espacio de datos europeo.
Pues por mi parte, muchas gracias. Bueno, no me presenté antes, así que voy a decir mi nombre por si acaso al final. Soy Noemí Cívicos, la directora general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad. Y muchísimas gracias a los ponentes por acompañarnos. Ha sido muy interesante. Muchas gracias.